anterior estuvimos viendo la eternidad de Dios. Y hoy quiero, hermanos, que aprendamos un poco acerca de la inmutabilidad de Dios, que es otro atributo de nuestro Dios. La inmutabilidad de Dios. Pero ¿qué es la inmutabilidad? Esto se refiere a aquella incapacidad de cambiar. Es decir, que algo que es inmutable es algo que nunca cambia, que siempre permanece igual. Y en esta oportunidad nuestro Dios dice su palabra que en Él no hay mudanza ni sombra de variación, sino que Él, así como es o fue en la generación primera, ha sido en la segunda generación y así hasta nuestros días, siempre sigue siendo el mismo. Él no ha cambiado. Entonces la inmutabilidad se refiere a aquella incapacidad de cambiar, es decir, aquella capacidad que tiene Dios de no cambiar o de no sufrir alguna alteración, o para bien o para mal. Esto tiene que ver, hermanos, con la perfección de Dios. Ya que si Dios cambiara, hermanos, significarían dos cosas. Mire, si Dios fuera, hermanos, una persona que fuera cambiante, pasarían estas dos cosas. La primera es que hoy tuviera algo que mañana no podría tener. Y lo segundo es que entonces Dios careciera algo hoy, pero mañana podría obtenerlo. Y en ese caso, hermanos, somos nosotros, que nosotros somos cambiantes, que nosotros tenemos hoy quizás, hermanos, una manera de comportarnos, pero que el día de mañana podemos ser una persona totalmente diferente, porque nosotros no somos inmutables, nosotros somos cambiantes, mientras que Dios dice su palabra que Él no cambia. Y el hecho de que Dios es un Dios inmutable, eso, hermanos, nos debe de generar confianza a nosotros, porque sabemos que como es inmutable, la palabra que Él afirma no se mueve. La palabra que Él dicta en este sagrado libro no cambia, siempre sigue siendo la misma. Igual manera, en su palabra Él tiene promesas establecidas para nosotros. Y esas promesas que Dios ha establecido en su palabra, Él, como es inmutable, no las cambia. Siempre siguen siendo las mismas. Pero aparte de eso también, de esas promesas que no cambia, también tiene prohibiciones en su palabra que no cambian, sino que siguen siendo las mismas. Y las restricciones que el Señor dictaba ayer en su palabra son las mismas restricciones que hay hoy. Pero podemos preguntarnos, ¿y por qué cuando las generaciones van pasando, van comportándose diferente? Eso no es culpa de Dios, es culpa de nosotros los seres humanos que pretendemos ver hoy la palabra de Dios desde otra óptica, así como la miraron en el tiempo del ayer. Entonces, el hecho de que Dios sea inmutable, eso nos debe de generar confianza a nosotros. ¿Por qué, hermanos? Porque sabemos que Dios, en todo lo que dice en su palabra, Él nunca va a fallar. Mientras que nosotros los seres humanos fallamos, cambiamos, tenemos posturas diferentes de un día para otro, pero Dios no es así. Entonces, hermanos, veamos en primer lugar
que Dios no cambia. Esto puede sonar muy repetitivo, pero la realidad es que nuestro necio corazón olvida siempre quién es Dios y se desvía para encontrar satisfacción en otras cosas que no es Dios. A Dios no se le olvida quién es Él. Dios sabe lo que es y Él tiene un firme concepto de lo que es. Sin embargo, a nosotros los seres humanos casi siempre se nos olvida quién es Dios. Y busca el ser humano pretender, hermanos, sentir satisfacción en otras cosas que no sea Dios. Ahora bien, surge una interrogante. ¿Qué fue lo que pasó con el pueblo de Israel después de la muerte de Josué en los tiempos de los jueces? Usted que ha leído la palabra del Señor se dará cuenta qué fue lo que pasó en el tiempo de los jueces. El pueblo de Israel no solo se olvidó de Dios. Imagínense que el pueblo de Israel, después que Dios hizo tantas cosas en medio del desierto. Mire, veamos esto desde este punto de vista. El pueblo de Israel le dijo a Moisés: Moisés, ¿por qué nos sacaste de Egipto? Allá nosotros teníamos al menos comida. Y menciona ahí cebollas y ajos también. Y nos has traído aquí, le dicen a Moisés, a morirnos de hambre. Bien pudimos habernos muerto allá, que habían cementerios y que nos sepultaran allá, y nos trajiste a este lugar. Pero veamos algo. Si bien es cierto, Dios había hecho este proceso en este pueblo para algo mejor, para algo diferente, para algo que cambiara la mentalidad o la vida de una nación entera. Pero el pueblo a estas alturas estaba rehusando a ese cambio. Siempre el pueblo, hermanos, cuando Dios pasa o nos pasa por un proceso difícil, nosotros nos enfocamos en lo difícil que es el proceso. Nosotros nos enfocamos en el dolor que estamos atravesando. Nosotros nos enfocamos en el problema que estamos pasando. Nos enfocamos en la dificultad que estamos viviendo. Y no nos enfocamos en el resultado que puede haber después de un proceso difícil como el pueblo de Israel tuvo que pasar. Y en medio de toda esa circunstancia, en medio del problema, en medio de todo esto, podemos notar que aunque fue doloroso para ellos este proceso, Dios siempre estuvo con ellos. Imagínese usted, en el desierto, por la noche, dice que el Señor les iba acompañando con una columna de fuego. Seguramente en las noches el desierto, hermanos, había un frío terrible. Seguramente la noche, lógicamente, era oscura. Y aquel calor de aquella columna de fuego le servía de mucho al pueblo. Y aquella luz resplandeciente de aquel fuego le servía mucho al pueblo. Y por el día, dice su palabra, que les acompañaba una nube, que ciertamente les hacía sentir menos la dificultad. Ahora veamos esto. ¿Qué tal si el Señor no hubiera estado con ellos por la noche en esa columna de fuego? ¿No se hubieran muerto todos en el camino? ¿Qué tal si por el día Dios no hubiera estado con ellos con aquella nube? Se hubieran muerto en el camino. Entonces, hermano, aquí podemos ver que aunque los procesos sean duros, sean difíciles,
pero con Cristo, pero con Dios, las cosas se vuelven más fácil porque Él está ahí en todo tiempo de nuestra vida para darnos a nosotros la oportunidad de tener un descanso mientras el problema pasa. El pueblo de Israel supo todo esto. Vivieron todo este proceso difícil, pero Dios estuvo con ellos. Y en el tiempo de los jueces, usted ha de recordar que el pueblo, hermanos, se le olvidó todo lo que Dios había hecho por ellos. Se les olvidó que en el camino Dios les había enviado el maná para que comieran. Se les olvidó que de la roca, hermanos, salió agua para que bebieran. Se les olvidó que en todo el camino Dios estuvo con ellos. Y dice su palabra que no solamente se olvidaron de Dios, sino que se fueron a adorar en pos de los dioses de los cananeos. Eso es lo que sucede muchas veces con el ser humano. Que el ser humano muchas veces somos ingratos con el Señor. Somos, hermanos, ingratos con nuestro Dios, porque sabemos muy bien que en cada proceso de la vida Dios nunca nos ha abandonado. Dios siempre ha estado ahí. ¿Y qué hace el ser humano para pagarle al Señor? No solamente alejarse de Él, sino ir en pos de otros dioses, como lo hizo el pueblo de Israel. Dice que se fueron a adorar a los dioses de los cananeos. Mire qué grave todo esto. Pero Dios no cambia. Dios sigue siendo el mismo por toda la eternidad. El pueblo se fue a adorar, hermanos, a los dioses de los cananeos. Ahora bien, Dios no cambia en sus atributos. Él sigue siendo el mismo desde la eternidad hasta la eternidad. Y nos podemos preguntar, ¿y Dios siempre ha sido santo? Surge una interrogante, ¿y Dios es santo? Y podemos decir, sí, Dios siempre ha sido santo desde la eternidad y hasta la eternidad. Y seguirá siendo santo por lo que resta de la eternidad. Porque Dios no cambia, Él dice en su palabra que Él es inmutable. Entonces Dios es santo. Y lo otro es, ¿fue acaso Dios poderoso desde el principio? Podemos decir con seguridad, sí. Él ha sido, Él es y seguirá siendo poderoso hasta el día de hoy. Y lo otro ¿es acaso Dios justo? ¿Siempre ha sido Dios justo desde el principio? Claro que sí. Dios es justo. Si su justicia, hermanos, se mostró al expulsar a la primer pareja del huerto del Edén, Dios los expulsó de ahí justamente, con justicia, porque Dios, usted sabe, les había dicho que no comieran del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Y qué hizo la primer pareja allá en el huerto del Edén? Desobedecieron. ¿Acaso eso no ameritaba que fuesen expulsados del paraíso? Claro que sí. Dios, mucha gente puede decir, es que Dios a veces castiga a las personas que no necesariamente han cometido igual. No, de ninguna manera. Dios en todas sus acciones es justo. Él practica su justicia. Él es justo desde ayer, hoy y por toda la eternidad. Ahora bien, veamos lo siguiente. ¿Qué creen ustedes que si hubiera pasado? Porque usted sabe que Eva fue la primera que fue engañada. Más bien, fue la mujer engañada. El hombre, hermano, él cometió el error a sabiendas. Él sabía lo que estaba pasando. Pero ¿qué hubiera pasado con Eva si solo ella hubiera comido del fruto prohibido y Adán no? No nos hemos puesto a pensar en eso. ¿Qué hubiera pasado con Eva? ¿Qué hubiera pasado con la humanidad? ¿Qué hubiera pasado con Adán?
Yo digo, hermano, que si solamente Eva hubiera fallado, yo digo, hermano, que aunque solo fuera por ella, Cristo hubiera venido a pagar el precio por ella. Eso lo digo yo, no lo dice la palabra. Pero yo pienso que tanto es el amor de Dios a la humanidad, que aunque solo Eva hubiera fallado, aunque solo por ella, Él hubiera venido a pagar ese precio. Porque el amor de Dios es tan grande para con los seres humanos. Lo que sucede es que a nosotros se nos olvida la inmensidad del poder de Dios con el cual Él nos ha rescatado a nosotros, hermanos, del lodo cenagoso. Entonces Dios es justo, siempre ha sido y siempre lo será por la eternidad, porque Él no cambia, Él siempre sigue siendo el mismo. Ahora en nuestros tiempos, hermano, se manifiesta en declararnos inocentes a nosotros a través de lo que el Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario. Por eso su palabra dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Ahora bien, otra interrogante sería: ¿Dios es un Dios de gracia? Pues claro que sí. Desde el principio Dios ha mostrado su gracia a la humanidad, al acercarnos a nosotros, al acercarse a nosotros después de haber caído. Mire, cuando el ser humano, hermanos, desobedece a Dios y cae, hermanos, es un semejante error, pero grave. Nosotros como seres humanos no podíamos llegar a la dimensión de Dios para buscar el perdón. En nuestra condición no podíamos ir a Dios. Pero fíjese que el amor de Dios es tan grande que Él vio que nosotros no podíamos estar a su nivel para conseguir el perdón de Él. Entonces su palabra dice que Él vino en la persona de Jesucristo. Él vino, hermanos, a ponerse a nivel de ser humano. Y estando en esa condición de ser humano, dice que Él se humilló. Y por esa humillación que Él tuvo, Dios le exaltó y le dio un nombre, dice que es sobre todo nombre. Y ante ese nombre dice que se doblará toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesús. Entonces no había forma, hermano, mire, pensándolo bien, hermano, y cómo nosotros íbamos a buscar el perdón de Dios sin la humanidad de nuestro Señor Jesús. Era necesario que Cristo mismo se despojara de toda la su deidad, de todo lo grandioso, y viniese a nuestra condición, y estando en la condición de nosotros, hermano, pagar un precio por nosotros. Pagar ese precio por nosotros. Entonces Dios, hermano, allí manifiesta su gracia en cada uno de nosotros. Y en esa gracia se manifiesta sin cambios. Hasta ahora, porque seguimos aquí siempre. Dios habla a nuestra vida para que volvamos a Él en arrepentimiento y adoración, aunque no lo merecemos nosotros. Si nosotros, pensándolo bien, hermano, nosotros no merecemos nada de Dios. Y allí es donde se manifiesta su gracia. 2000 años ya más han pasado desde aquel momento, hermano, que nuestro Señor muere en la cruz y parte la historia en dos. Y desde hace ese tiempo, ya más de 2000 años, se viene anunciando, hermano, el reino del Señor Jesús, el evangelio de nuestro Señor Jesús. Entonces Dios manifiesta su gracia desde el principio. Manifestó su gracia en la primera generación, en la segunda, y hasta nosotros Él sigue manifestando su gracia, porque Él no cambia. Él es inmutable, Él permanece para siempre como Él es. Entonces Dios no cambia. En segundo lugar, las personas para quien Dios no cambia. Dice el versículo que leímos al principio: porque yo, Jehová, no cambio. Por esto dice: hijos de Jacob,
no habéis sido consumidos. Póngase a meditar en ese versículo que dice la palabra. Leámoslo una vez más y ponga mucho cuidado en lo que dice. Mire cómo dice: porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, dice, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. ¿Qué pasaría con la raza humana si nosotros estuviésemos en el lugar de Dios? ¿Qué pasaría? ¿Qué haríamos nosotros? Si nosotros fuéramos Dios, ¿qué haríamos nosotros con la humanidad? Nosotros muchas veces no estamos dispuestos a perdonar a quienes los ofenden. No lo hacemos. Si nosotros estuviéramos en el lugar de Dios, hermano, hace tiempo quizás hubiéramos mandado a todo el mundo al infierno, porque somos intolerantes. Pero el amor de Dios es tan grande que toda la humanidad desde el principio le ha ofendido hasta la saciedad. Y Dios sigue siendo el mismo. Dios no cambia. Y dice el versículo que leíamos: porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Si nosotros fuéramos Dios, a la primera desobediencia nosotros no estuviéramos dispuestos a perdonar. Sin embargo, Dios no es así, porque Él tiene gracia desde el principio hasta el final. Ahora bien, ¿quiénes son estos hijos de Jacob? No necesariamente son, hermanos, los de las 12 tribus. ¿Quiénes son estos hijos de Jacob? A quienes les está recordando su inmutabilidad. Pues son aquellas personas elegidas por Dios para que disfruten de la bendición de Dios. Mire cómo dice Efesios capítulo 1 versículo 4. Según dice, nos escogió Dios en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Mire, esa es una bendición, el que la palabra del Señor nos diga que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Esa es una bendición desde que antes de que usted viniera, de que yo viniera a esta tierra, Dios ya nos había escogido. Ajá, y si Dios, hermano, fuera un Dios que cambiara, aunque en el tiempo anterior hubiera dicho, bueno, estos son mis hijos, pero si Él cambiara, dijera, hoy ya no lo son. Mire, fuera difícil para nosotros. Pero su palabra dice que Él no cambia, Él siempre sigue siendo el mismo. Estos hijos de Jacob son aquellos que Dios ha escogido para mostrar su gloria y su amor. Ahora bien, vemos aquí, hermanos, un contraste increíble entre la inmutabilidad de Dios y la infidelidad del pueblo de Israel. Es que mire, los seres humanos somos bien cambiantes, que muchas veces entre Dios más nos hace favores, como que más nos alejamos de Él. Mientras Dios más tiene compasión de nosotros, como que más nos alejamos de su presencia. Y si Dios fuera un Dios que no fuera inmutable, fuera un Dios resentido, hermanos, y nos castigara injustamente. Pero Dios no es injusto. Todo lo que Dios hace, lo hace con justicia, porque Él ha sido justo desde el principio. Ahora bien, nosotros vemos aquí, hermanos, en el pueblo de Israel, cómo ellos fueron injustos. No solamente, hermanos, en apartarse de su Dios, sino, hermanos, olvidarse de ese Dios, hacerlo a un lado e ir en pos de dioses muertos. Y no solo pasó en el pueblo de Israel, muchas veces a nosotros nos pasa eso, que nos olvidamos del Dios que nos ha ayudado, de Dios que nos ha salvado, de Dios que nos ha hecho milagros, de Dios que ha hecho tantas cosas en nosotros, y no solamente nos olvidamos de Él, sino que nos embelezamos en otras cosas del mundo y nos olvidamos que Dios es el que ha hecho todo por nuestra vida. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesús.
Ahora bien, aquí notamos que Dios le está hablando al pueblo después de haberlos liberado del exilio de Babilonia. Después de estar por 70 años fuera de su ciudad, de su patria, y después de ver cómo Dios los libró de una guerra. Esto ya está hablando de lo que pasó cuando estuvieron en Babilonia por 70 años. Ahora bien, mire lo que pasó después de eso. Usted sabe que la nación de Israel estuvo por 70 años allá en Babilonia cuando ellos fueron llevados por Nabucodonosor. Y cuando Dios, hermano, cumple esa palabra, que durante 70 años iban a estar ahí, volvieron otra vez a Sion, a Jerusalén. Y dice su palabra, hermano, que lo primero que hicieron ellos, al ver el templo destruido, no fue recuperar el templo. Lo primero que hicieron ellos fue casita para ellos y el templo en ruinas. Lo primero que hicieron fue, hermanos, ver por su propia vida, antes de agradar a Dios, que Él los había liberado de ese momento difícil que estuvieron por 70 años. Entonces, después de estar 70 años fuera de su ciudad, hermano, vinieron a Jerusalén y se olvidaron de Dios. Aquí podemos notar cómo el ser humano cambia según el momento en que está viviendo. Mire, notemos nosotros, hermanos, cuando todo no va bien, nosotros somos diferentes a cuando las cosas nos van mal. No somos los mismos. Dios siempre sigue siendo el mismo en todo tiempo, pero nosotros no. El rostro de nosotros es diferente cuando estamos afligidos. El rostro de nosotros es diferente cuando estamos alegres. Pero Dios no es así. Dios no cambia, Él sigue siempre siendo el mismo. El ser humano, hermano, según el momento en que está viviendo, así va cambiando. Así va cambiando el ser humano. Cuando todo es bonanza, cuando todo es alegría, cuando todo hay provisión, cuando todo está bueno, mire, hermano, nosotros somos las personas más dichosas y felices del mundo. Pero cuando llegan las dificultades, hermano, como seres humanos, cambiamos. Ya no somos los mismos. Pero Dios no es así. Dios sigue siempre siendo la misma persona. Él no cambia. Dios no cambia. Y en tercer lugar, hermanos, la bendición a las personas a quienes Dios les ayuda siempre. Mire, fíjese que hubo un predicador llamado Jonathan Edwards en el siglo XVI. Él predicó un sermón y dijo lo siguiente. El Dios que te sostiene sobre el abismo del infierno, de la manera que sostiene, dice, a una araña sobre el fuego, te aborrece y se encuentra, dice, terriblemente provocado. Su ira arde como el fuego en contra tuya. Él ve, dice, de lo único que tú eres digno es de ser, dice, lanzado en el fuego. Decía este hombre, sus ojos son demasiado puros para soportar que esté, dice, delante de su mirada. Es decir, hermanos, que lo que este hombre quería decir es que en el tiempo cuando el ser humano está, hermanos, totalmente desconectado de Dios, entonces Dios, hermano, como que fija su ira sobre él. Porque Dios lo que siempre ha querido es que desde el momento en que Dios creó al ser humano, lo hizo para que lo adorara a Él. El ser humano desde un principio fue creado para adorar. Por eso es que usted va a ver que el ser humano siempre es dado a la adoración. Es decir, que él adora muchas veces cualquier cosa porque él fue creado para adorar. El problema es que muchas veces al ser humano se le ha olvidado a quién es que en verdad debe de adorar. Entonces aquí este hombre lo que nos da a entender en su sermón que daba hace muchos años es que cuando el ser humano, hermanos, está en esa condición alejado de Dios, a Dios no le agrada. Fíjense que muchas veces nosotros hemos dicho que Dios
ama al pecador, pero aborrece el pecado que está en él. Pero la palabra del Señor no dice eso. La palabra del Señor dice que la ira de Dios está sobre el pecador. ¿Cómo puede ser posible que Dios ame al pecador y aborrece el pecado que está en él? Eso no puede ser posible, porque si esa persona se condena, contuye persona y contuye sus pecados, se va para el lugar de tormento. Entonces eso no puede ser posible. Entonces Dios lo que quiere, hermano, es que nosotros, los seres humanos, siempre estemos de acuerdo en lo que Él establece en su palabra. Entonces, pero nosotros hemos dicho eso, que Dios ama al pecador y aborrece el pecado que está en él. Dios aborrece todo lo que es pecado. Todo lo que está en contra de Dios, Dios lo aborrece. Entonces lo que Él hizo fue mostrar su amor en la cruz por medio de la persona de Jesucristo. Dejar una puerta abierta para que todo aquel, dice, que en Él cree. Muchas veces nosotros decimos, mire lo siguiente: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea. Lea bien, no dice crea, dice cree. Para que todo aquel que en Él cree. Porque si dijera crea, lo deja como hipotéticamente. Pero no, dice para que todo aquel que en Él cree no sea condenado, sino que tenga la vida eterna. Entonces Dios, hermano, desde un principio, Él no ha cambiado, Él sigue siendo el mismo. Y su palabra dice, hermano, que los cielos y la tierra pasarán, dice, pero su palabra, esa palabra permanece para siempre. Esa palabra es inconmovible, esa palabra no se mueve, esa palabra está firme. Y si la palabra dice, la palabra del Señor dice que todos aquellos que vengamos a Él y lo confesemos como nuestro Señor y como nuestro Salvador, tenemos derecho de entrar a la vida eterna con Él, es que así es, porque su palabra es real. Pero si dice también su palabra que todo aquel que no cree en Él ya es condenado, entonces su palabra también se cumple. ¿Por qué dice ya es condenado? Porque si una persona, hermano, muere estando lejos de Dios, lógicamente es una persona que se perdió. Y qué difícil, hermanos, es para nosotros mayormente los cristianos. Qué difícil, hermanos, cuando uno conoce aún de nuestros familiares, de nuestros amigos, que se van de este mundo sin Dios y sin esperanza. Que se van de esta tierra, hermanos, sin Dios y sin esperanza. Y muchos de ellos, sabiendo, hermanos, la palabra de Dios, conociendo la palabra de Dios, toman la decisión de irse de este mundo sin Dios y sin esperanza. Dios no cambia. Él, hermano, es inmutable. La inmutabilidad de Dios es un atributo, hermano, de Dios que no cambia, sino que Él permanece para siempre. Todo puede cambiar en este mundo menos Dios. Los seres humanos cambiamos, los gobiernos cambian, las leyes cambian, las personas cambian, nuestra familia cambia, los amigos cambian, las personas de nuestro alrededor cambian. Aún nosotros tenemos pensamientos diferentes y cambiamos nuestra manera de ver las perspectivas de las cosas, pero Dios no cambia. Él siempre sigue siendo el mismo. Y como decía anteriormente, hermano, eso a nosotros debe de generarnos confianza, de que nosotros tenemos a un Dios que Él no cambia, que Él siempre sigue siendo el mismo y lo será por toda la eternidad. Él no cambia, Él siempre sigue siendo el mismo. Por eso nosotros nos sentimos agradados con el Señor. Porque ¿qué pasara, hermanos, si Dios fuera un Dios que cambiara? Nosotros no confiáramos en Él. Ahora bien, como seres humanos, como nosotros sabemos que nosotros somos cambiantes, muchas veces nosotros no confiamos en los demás, ni tampoco confían en nosotros. Porque somos personas que cambiamos la manera de ver las cosas. Somos cambiantes, pero Dios no cambia, dice su palabra.
Entonces, hablando de este hombre, hermanos, que daba ese mensaje en aquellos años, dice acá, hermanos, que él nos comparaba, dice, a la persona que está lejos de Dios, como una araña, dice, que está prendida así totalmente, hermanos, de una superficie muy débil, y que depende solamente de eso. Entonces, hermanos, dice acá, lo que él da a entender es que nosotros, hermanos, dependemos de la misericordia del Señor. Dependemos de la misericordia del Señor, que nosotros en esta vida dependemos de un hilito, si podemos decir así, de la misericordia de nuestro Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios no cambia, Él sigue siendo el mismo. Dios es una persona, Dios es un Dios, hermano, que nos genera confianza a nosotros, porque así ha sido desde el principio. Si ese acto que nuestro Dios hizo de enviar a Jesucristo, su Hijo amado, para morir en la cruz, hermanos, ¿y quién de nosotros tiene la capacidad de dar un hijo para que otra persona viva? Nadie. Por muy rebelde que sea un hijo, no lo vamos a dar para que otra persona viva. Sin embargo, Dios, hermanos, puso a su Hijo Jesucristo para que Él muriera allá en la cruz, y por ese sacrificio, por esos méritos que Él hizo en la cruz del Calvario, nosotros obtengamos hoy la entrada a la vida eterna con nuestro Señor Jesús. Bendito sea el Señor. Entonces, por eso, hermano, es que nosotros debemos de estar siempre agradados y agradecidos con el Señor, porque Dios no cambia, su palabra permanece para siempre, y esas promesas que Dios tiene en su palabra, ahí están plasmadas para nosotros. Solamente nosotros tenemos que creer, hermanos, en esa palabra, en esas promesas que Dios nos ha dado a nosotros, para que esas promesas se hagan realidad en nuestra vida. Nosotros muchas veces nos impresionamos en gran manera al ver cómo nuestro Señor Jesús, cuando Él estuvo, hermanos, acá en la tierra, en medio de los seres humanos, mire cómo la gente que iba con una gran fe terrible a Él, cómo recibía los milagros. Cómo esa gente que venía al Señor con la seguridad de que al estar frente a Él iban a recibir un milagro. Esa gente tenía mucha fe. Y yo puedo decir, hermano, y lo he dicho muchas veces, que a mí no me alcanza la fe para hacer que Dios haga algo tan grande como lo hizo en aquellas personas que tenían fe. De tal manera que ante esta situación, pues nosotros tenemos que decirle al Señor: Señor, por favor, ayúdanos. Había un hombre en una ocasión, hermanos, que tenía un muchacho que estaba enfermo. Y dice la palabra del Señor que toda la mañana, todo el día habían estado los discípulos tratando, hermanos, de ver qué hacían por aquel hombre, y no pudieron hacer nada. Y cuando el Señor llegó, hermanos, y vio aquella situación, vio al padre de familia, y entonces el Señor lo primero que le dice es: ¿tú crees? Y aquel hombre le dice: Señor, sí creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Porque hay cosas que nosotros, hermanos, somos incrédulos, y necesitamos que Dios nos ayude en esa incredulidad. Hay cosas que nosotros no tenemos la suficiente capacidad, hermanos, en cuanto al nivel espiritual, de creer realmente que podemos recibir algo. Pero su palabra dice, hermano, que para Dios no hay nada imposible, que todo es posible para el Señor. Lo que sucede es que la fe nuestra nos traiciona, que la fe nuestra no es tan grande, tan gigantesca como para recibir lo que nosotros en realidad necesitamos. Y podemos decirle al Señor también: Señor, ayúdanos en nuestra incredulidad. Ayúdanos a salir de esta incredulidad, porque hay veces que nosotros nos convertimos en personas que no creemos al 100% en lo que Dios puede hacer. Pero ante todo esto, hermano, podemos decir que Dios no cambia. La inmutabilidad de Dios es tan impresionante para nosotros los seres humanos, que su palabra nos dice que en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Él permanece igual. El pensamiento de las personas puede ser diferente, el pensamiento de las personas puede ser distinto, pero Dios, hermano, siempre sigue siendo igual.
Quizás hayan muchas personas que creían de una forma en el tiempo de ayer. Quizás hay algunas personas que creían diferente en el siglo pasado. Quizás hoy creamos de otra manera, quizás pensemos diferentes. Pero el Señor nunca cambia. Él siempre sigue siendo el mismo. Dios no cambia, hermano, Él es inmutable. Por su misericordia nosotros estamos aquí. Dice, hermanos, el versículo que leímos al principio, es algo muy maravilloso. Porque yo, dice el Señor, no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Por esa razón, porque Dios no cambia, nosotros estamos aquí. Porque Dios es inmutable, por eso estamos aquí. Porque a pesar de todas las cosas que nosotros hemos cometido, en su misericordia, Dios nos permite estar aquí. Porque a pesar de todas las rebeldías que nosotros hemos cometido al Señor, a pesar de todo eso, Dios en su misericordia nos permite estar aquí. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que agradecerle infinitamente al Señor, porque Él es inmutable, porque Él no cambia. Eso es un atributo maravilloso del Señor, en el cual nosotros debemos de confiar cada día más en Él, porque Él no cambia, porque Él sigue siendo la misma persona. Así lo dice Santiago, hermanos, porque Dios es el mismo, Él no cambia, y dice que no hay mudanza ni sombra de variación en Él. Eso nos debe a nosotros llenar de confianza, de seguridad, de que Dios, hermano, imagínense que Dios, hermano, fuera un Dios que hoy pensara distinto, que mañana pensara distinto. ¿Cómo podemos creer así en un Dios así? Nosotros desconfiamos muchas veces en aquellas personas, hermanos, que hoy nos dicen una cosa, pero mañana cambia y nos dicen otra cosa. Pero Dios no es así, su palabra permanece fiel, su palabra permanece allí intacta, así como ha estado establecida desde el principio, así está hasta hoy. Somos los seres humanos que cambiamos, somos los seres humanos que pensamos diferentes. Quizás hayan muchas personas que en un tiempo pensaron de una forma acerca de Dios, pero hoy están pensando de otra. Quizás hayan muchas personas, hermanos, que han dicho: hoy sí encontré, dice, al verdadero Dios. Hoy sí encontré, dice, al verdadero Dios, hermano, y están adorando a otros dioses. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que así como Él es firme en su palabra, que así como Él nos genera confianza a nosotros, pues nosotros también confiemos plenamente en Él. Porque su misericordia, hermano, siempre está de nuestro lado en cada una de nuestras vidas. Este atributo de la inmutabilidad de Dios solo le pertenece a Él, porque no hay otro ser en el universo, en el mundo entero, hermano, que sea tan firme como lo es Dios en su palabra, que sea tan firme, tan contundente, tan convincente en su palabra como lo es Dios. Él desde el principio, hermano, desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, Él ha sido Dios. Él lo será y lo será por siempre, aunque nosotros seamos personas que cambiemos o que pensemos diferente. Su palabra dice, hermanos, que para Dios nada hay imposible. Quizás, hermanos, quizás en este lugar hayan personas que pasen momentos duros, difíciles. Pero esto de que Dios es inmutable nos llena de confianza a nosotros. Que así como Él, hermanos, Él pudo hacer algo en el tiempo de ayer, puede hacerlo hoy también. Que así como el Señor levantó, hermanos, aquel hombre que tenía 38 años de estar sufriendo un problema difícil, así como lo hizo ayer, lo puede hacer hoy. Porque ese mismo Dios que levantó a ese hombre de ahí es el mismo Dios que está con nosotros hoy. Es el mismo Dios que nos da su palabra. Es el mismo Dios que nos genera confianza, el que nos da a nosotros la oportunidad de creer en Él, de confiar en Él, porque Él nunca cambia. Él sigue siendo el mismo. Para finalizar, hermanos, Dios siempre nos llama a cada uno de nosotros que hagamos por lo menos el intento de ser personas firmes, de que no cambiemos en la fe en la cual nosotros hemos creído. Si Dios en su misericordia nos ha permitido a nosotros de que lo hayamos conocido a Él,
Entonces, hermanos, mantengamos nuestra fe firme. Quizás ya falta poco tiempo para que nosotros nos vayamos de este mundo. Ya sea que Dios venga, hermano, a través de la persona de Jesucristo por su iglesia, o ya sea que nos mande a traer con la muerte, no lo sabemos. Pero ante todo esto, nuestra fe tiene que estar firme y convincente, hermano, creyendo en la palabra del Señor, así como Dios la ha establecido en su santa ley. Amén. Bendito sea el Señor. Esto fue, hermanos, la inmutabilidad de Dios. Tengamos por seguro que Dios no cambia, que Dios sigue siendo el mismo, ayer, hoy y por toda la eternidad. Vamos a orarle al Señor. Bendito sea Dios. Vamos a orarle al Señor para despedirnos ya de las redes sociales y proseguir, hermanos, con lo que queda ya de la finalización del culto. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, le damos gracias en esta mañana. Gracias por la misericordia, Señor Jesús, que tú siempre tienes de cada una de nuestras vidas. Concédenos siempre la oportunidad, Señor, de poder mantener nuestra fe firme, Dios mío, en tu palabra, Señor. Ayúdanos siempre, Padre de la gloria, estar en pie delante de tu presencia, Señor, sabiendo, Dios eterno de la gloria, que en ti nosotros tenemos nuestro refugio, Señor. En ti encontramos el refugio que nunca pudimos encontrar en otro lado, Dios mío. Yo te ruego, Señor, por las personas que están pasando momentos duros, Dios mío, en este tiempo. Ayuda a los padres de la gloria, que su fe, Dios mío, pueda ir de aumento en aumento como la luz de la gloria, como dice tu palabra, hasta que el día es perfecto, Señor. Ayuda a los padres de la gloria a sobrepasar los obstáculos de la vida, Señor, a sobreponernos ante las adversidades que hay en medio de este mundo en el cual vivimos. Ayuda a tu iglesia, Señor, en todo tiempo. Ayuda a tu pueblo, Señor, a generar confianza cada día en tu presencia. Te lo pedimos, Dios mío, en el glorioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias por la libertad que nos da de adorarte, Señor, por la libertad que nos concedes de bendecir tu nombre. Estamos agradecidos contigo, Señor, por la obra grandiosa y maravillosa que tú siempre has hecho en nuestra vida hasta el día de hoy. Bendice a este pueblo, Señor. Bendice a tu iglesia en todo tiempo, a tu iglesia en el mundo entero. Ayúdanos, Señor, a estar listos y preparados para cuando tú vengas, Dios mío, y suenes la trompeta, irnos contigo a la eternidad, Señor, en el glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, Señor, y amén. Gloria